enviar la asistencia del día de hoy, el enlace. Listo, muchachos. Entonces, acabo de enviar el enlace de asistencia para que por favor ingresen y hagan su registro. Sí, definitivamente el computador está hoy molestando, está muy lento. No sé, creo que es por la aplicación de Teams que a veces molesta. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a revisar la parte del componente práctico que corresponde a la tarea número 5. Entonces, voy a compartirles en este momento en pantalla la guía eh, y empezamos a hablar del tema. Ok. Entonces, en sus pantallas van a empezar en este momento a ver la guía. Igual ustedes todo la pueden descargar. Ya muchos han trabajado en el foro, han dejado aportes. Em, este es un trabajo que es también colaborativo, es otra actividad, igual que la tarea 2, 3 y 4. La tarea número 5, que corresponde al componente práctico del curso, es en grupo, es el mismo grupo colaborativo con el que han venido trabajando. La actividad tiene una valoración de 90 puntos. Por tener componente práctico, el curso es de carácter metodológico. Eso significa, yo les había indicado en la primera reunión que tuvimos, que el curso no se puede habilitar. Es un curso que si se pierde se debe volver a cursar. Entonces, hay algunos cursos que son teóricos y ellos tienen un proceso de habilitación donde el estudiante, si pasa el examen, pues va a poder pasar el curso como tal, pero en este no. Si se pierde, se perdió y hay que volver a matricular. Entonces, para que por favor lo tengan bien presente. No deben hacer ninguna inscripción en ningún lado porque esas inscripciones se hacen si el componente práctico es presencial. En el caso de estructura molecular es virtual, y todo se hace a través de plataforma y es uno de los foros que aparece en el curso. Entonces ya les muestro en dónde está ubicado el foro para quienes no hayan ingresado, que por favor ingresen. La actividad, ese foro se habilitó el lunes 13 de marzo y cierra el martes 2 de mayo, para que por favor lo tengan bien presente. Tiene una valoración de 90 puntos. ¿Qué se requiere para realizar la actividad? Conexión a internet, que tenga una buena conexión. Pueden trabajar con los navegadores, digamos, normales, los más comunes y los que más se trabaja, estas aplicaciones o estos simuladores es el Firefox, el Chrome y el Explorer. Personalmente, con el que yo trabajo más es con Chrome. Entonces, ustedes pueden ensayar con cuál les funciona y corre mejor los simuladores. Por lo general, ya los computadores que están actualizados eh, tienen ya instalada la versión de JavaScript. Entonces, ese sí es un requisito para poder ver los simuladores y no les va a aparecer una X. O sea, si tienen computadores bien viejitos, difícilmente, no lo van a poder ver, no van a poder correr los simuladores. Entonces, importantísimo que tengan un computador ya actualizado y con conexión a Internet. Bien, se van a trabajar 3 ejercicios, si han tenido la oportunidad ya de revisar la guía. Son los 3 ejercicios que corresponden los 2 primeros a la unidad 1 y este número 3, el ejercicio 3, a la unidad número 2.
El ejercicio 1 es correspondiente a efecto Compton, el ejercicio 2 a radiación de cuerpo negro y por último tenemos el de simetría de las moléculas. Son ejercicios muy sencillos. En este primer ejercicio, que es el de efecto Compton, tiene como objetivo determinar la constante de Planck a nivel, digamos, experimental, que en este caso serían los simuladores, que se produce por una longitud de onda de radiación dispersada a diferentes ángulos de incidencia. Entonces, para la práctica que es simulada, se va a calcular la constante de Planck a diferentes longitudes, a diferentes ángulos de dispersión. Entonces, voy a mostrarles aquí ya el simulador, pero entonces, ¿qué deben hacer primero? Van a ingresar a la dirección del simulador. Luego de que ingresen, eso ya lo habíamos trabajado en un CPAS, me parece, o en una web les había mencionado cómo funciona el simulador, pero vamos a retomar. Van a ingresar entonces al simulador y van a ubicar en donde se ubican los ángulos, los diferentes ángulos que aparecen en la tabla número 1, en la columna 1. Entonces, en la columna 1 aparecen estos ángulos. Cada estudiante selecciona un ángulo: 80, 95, 120, 130 y 140. La idea es que pues cada uno se responsabilice de un ángulo, pero de todas maneras van a tener que hacer después una gráfica donde sí o sí necesitarán todos los datos de todos los ángulos. Entonces, bien sea de manera grupal o individual, esta tabla la deben completar en su totalidad para poder obtener la información y hacer los cálculos de frecuencia. Importante, si el estudiante no ingresa a participar y no deja aportes en el foro, no lo incluyan en la portada. Él tendrá que revisar conmigo si le dejo o no entregar un trabajo de forma individual y si se le penaliza o no la calificación por no haber participado en el foro. Entonces, y si se les asigna otros datos de ángulos para que los trabaje y no coja y copie y pegue los trabajos que realizaron los compañeros en el foro. Entonces, téngalo bien presente. La actividad cierra el 13 de mayo, estamos a 18, el 2 de mayo, perdón, entonces ya estamos a puertas del cierre de la actividad. Bien, ¿qué se pide? Van a completar esta tabla. Entonces, primero voy a ir al simulador para retomar nuevamente cómo es el funcionamiento y ya les explico cómo se va a llenar la tabla, con un ejemplo. Doctora Dolly, Entonces, disculpe un momentico, ahí la sí, interrumpo. señor, El nombre del CIPA, disculpen. laboratorio, componente práctico, pueden colocarle ahí. Ok, gracias. Bueno, bien por la pregunta, gracias. Ay, Dios santo, listo. Que mi computador está súper lento y no sé qué pasó. Bien, les estoy compartiendo en este momento la página. En la primera parte ustedes pueden leer nuevamente si se les ha olvidado la parte teórica del efecto Compton. De esta parte ustedes pueden sacar la información para realizar el mapa conceptual que se pide para el informe. Es un mapa muy corto. Entonces, lo pueden sacar de esta parte si se les ha olvidado. Aquí en la parte de abajo, entonces, bueno, todo esto es de la parte de teoría. Y aquí vamos a tener ya como tal el simulador. ¿Cuál es la idea? Que ustedes aquí van a ubicar los ángulos que se les dice en la columna 1 de la tabla número 1. Supongamos que el ángulo que dicen es un ángulo de 65 grados. En este momento no me acuerdo. Entonces le dicen nuevo y aquí dan play. Cuando dan play, empieza a correr el simulador, donde aquí aparece, ya les había indicado eso, el ángulo de la longitud de onda incidente, que viene con una longitud de 0,018780 angstrom. Esa es la distancia que hay de una cresta a una cresta o de un valle a un valle. Recuerden que para determinar la constante de Planck
van a requerir que la longitud de onda esté en metros, o sea que hay que pasar esos datos a metros. Para este simulador, ellos dejan la radiación incidente independiente del ángulo, es decir, toda la radiación incidente va a ser constante. O sea que cualquier ángulo que usted escriba acá va a tener el mismo valor de radiación incidente. ¿Qué va a cambiar? La radiación de longitud, la longitud de onda difundida. Entonces, para la radiación difundida, para el ángulo de 65 grados es de 0,032793 Armstrong, que también deberán pasarlo a metros para efecto de los cálculos. Entonces, importante tener en cuenta estos dos datos para completar las tablas. Hasta ahí vamos a llegar, no se va a revisar nada más de esta página, ya digamos que aquí ya el tema es un poco más complejo porque ya es más de matemáticas, solo vamos a mirar el simulador. Entonces, si van a cambiar de ángulo, colocan el valor, le dicen nuevo y inmediatamente esta aguja se ubicará en el valor del ángulo y dan acá play y ahí aparece el movimiento que hace la dispersión tanto del electrón que va hacia abajo como del fotón que va hacia arriba. Y aquí aparece la longitud de onda difundida. Recordemos que el efecto Compton corresponde a la variación de las longitudes de onda después de que la longitud incidente choca con un electrón, puede ser de un banco de grafito, de un material, por lo general puede ser grafito, plomo, plata, diferentes elementos metálicos, y esos electrones pueden interactuar con la radiación. ¿Qué sucede con esa radiación? Cambia en su longitud de onda. Hay una ampliación, se presenta un segundo pico y por eso se habla de radiación difundida. Eso hace entonces que haya una variación y una amplitud en la longitud de onda y a eso se le conoce como corrimiento Compton. Ahí como para refrescar un poco lo que hemos trabajado en la primera unidad. Entonces, después de que ustedes tengan esos daticos, deben completar la tabla número 1, que es la que aparece en la guía. Esta es la tabla. Entonces, aquí van a ubicar la longitud de onda incidente, este 0, aquí como exponencial, es longitud de onda incidente, ¿sí? Entonces, la ubican acá, que es constante para todos los ángulos. Recordemos que el valor a todo mundo le debe dar igual porque el simulador no va a cambiar ese dato. Ese dato lo van a pasar a metros y el valor o la equivalencia en metros, que ya ahorita les muestro una presentación con la equivalencia, lo describen acá para cada ángulo. Entonces, en estas dos vamos a tener, aquí se me borró la longitud de onda, aquí debe ser un lambda. Acá, entonces, escriben esa longitud de onda incidente en metros. Luego, el segundo dato que ustedes ven en el simulador es el de la longitud de onda dispersa, que lo arroja el simulador en Armstrong, tal como lo arroja el simulador en Armstrong, lo ubican acá. Hacen los cálculos para cada ángulo, la longitud de onda dispersa y lo pasan a metros. O sea, el simulador lo va a arrojar en Armstrong, usted lo que hace son los cálculos para pasarlo a metros y escribe el valor acá correspondiente a metros. Luego, con estos dos datos y con el valor, con la ecuación de corrimiento Compton, va a hallar lambda C experimental. Entonces, eso es importante para que lo tengan en cuenta. Y con ese valor, ustedes hallan la constante de Planck experimental, de acuerdo a los valores que le arroja el simulador de longitud de onda dispersa e incidente, van a hallar la constante de Planck. Ya les muestro el ejercicio. Luego de esto, ¿qué van a hacer? Presentan algunos pantallazos para los ángulos, o sea, gráficas no tan grandes, para que puedan ubicarlos en orden creciente. Entonces, de menor a mayor, los pantallazos de lo que obtuvieron cuando se está corriendo el simulador. Ahora, con los valores de longitud de onda dispersa, o sea, con los de la columna número 5, ustedes van a
calcular, o bueno, van a calcular la frecuencia. Recordemos que frecuencia es velocidad de la luz sobre longitud de onda, en este caso será dispersa. Entonces, van a graficar, después de que tengan esos datos para cada ángulo de frecuencia, van a graficar longitud de onda versus frecuencia. ¿En dónde? Longitud de onda va a ser los valores en metros y los van a ubicar en X. Y los de frecuencia los ubican en Y y hacen la gráfica. Ahorita les muestro un pequeño ejercicio que realicé para que vean cómo queda la gráfica. Van a realizar un breve análisis por cada uno de los ejercicios. Debajo, después de que presentan los datos, un breve análisis de los datos obtenidos y graficados, o sea, qué es lo que están observando, por qué ocurre esto. Digamos que eso se basa mucho en la teoría, pero es explicar el porqué de los resultados. Ese es el análisis. Entonces, un párrafo que esté explicando esto. Por favor, cuando ustedes vean la parte de rúbrica, en la rúbrica se dan los puntajes por cada criterio que se les evalúa. Y uno de los criterios que se evalúa es el análisis de resultados y es lo que más vale. Entonces, a veces presentan los datos y no hacen análisis de resultados y pierden el puntaje de análisis de resultados por no escribir esos datos, esa parte. Es un párrafo pequeño analizando lo que ustedes están encontrando de datos y comparándolo con la teoría, si se asimila o no a lo que dice la teoría y por qué ocurre este fenómeno. Una breve explicación de acuerdo a lo que ya ustedes han leído, han consultado. Bien, eso en cuanto a efecto Compton, pero ya lo volvemos a retomar en una presentación que les tengo. Luego viene radiación de cuerpo negro. Van a ingresar a este simulador. La idea es que a veces esto, cuando se pasa a PDF, los enlaces se cortan. Entonces copien y peguen la dirección en el explorador para que ingresen fácilmente. ¿Qué van a hacer? Cuando ingresen al simulador, van a cambiar las temperaturas que se indican acá, 3000, 4000, 5000 y 6000. ¿Sí? Eso lo hacen en el grupo, pues ustedes miran cómo se distribuyen, pero trabajar esas temperaturas. Y van a determinar la longitud de onda máxima para cada una y registrar esta información en la columna número 2. Ya les muestro el simulador. Luego, esa es la longitud que hayan en el simulador. Luego, de forma teórica, van a reemplazar las temperaturas en esta ecuación que corresponde a la ecuación de la ley de Wien y van a hallar la longitud de onda máxima, pero a nivel teórico. Entonces, esta la hallaron con el simulador, que es el experimental. Y la hallan a nivel teórico. La idea es que comparen los datos y que trabajen con tres cifras significativas, es decir, tres decimales, y luego comparan los resultados. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? A partir de la observación del simulador, explicar lo que ocurre con la longitud de onda al modificar la temperatura. Ustedes van observando que aquí va aumentando la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando se aumenta la temperatura con la longitud de onda máxima? Y viene un segundo literal de este ejercicio número 2. Dice, utilizando la ley de desplazamiento de Wien, resolver el siguiente ejercicio. Entonces dice, una estrella A irradia energía a una longitud de onda máxima de 475 nanómetros, es decir, que lambda máxima es 475 nanómetros, y una estrella B irradia con una longitud máxima de 650 nanómetros. Aquí está longitud máxima igual 650 nanómetros. ¿Cuál es la temperatura de la superficie de cada estrella? ¿Cuál de las dos estrellas presenta mayor temperatura en su superficie? Recordemos que la radiación de cuerpo negro aplica más para objetos, cuerpos celestes. Entonces, se aplica la ecuación de la ley de Wien, donde ustedes pueden, tienen la longitud de onda máxima, tienen un valor constante, que es este que aparece en la parte superior, y tienen la temperatura. Aquí les están preguntando en este ejercicio las temperaturas para cada una de las longitudes. Es simplemente despejar. Entonces, y ya pasamos al ejercicio 3. Entonces me voy para el simulador, ya les comparto la pantalla.
y les muestro cómo funciona el simulador. Segundito. Cambio de... Profe, qué pena tener el micrófono desactivado. Llevo media hora hablando sin micrófono, perdón. Bueno, les decía, repito, yo no sé hasta dónde quedé. Creo que les decía que les iba a mostrar Apenas entraste al, ¿cómo al se llama? simulador, hay que dejar Al sin simulador. micrófono. Ok, ok. Listo, entonces, está el simulador, ahí lo están observando ustedes. Ustedes tienen que ubicar las temperaturas que aparecen en la tabla 2, ahí en la guía, que son 3000, 4000, 5000 y 6000. Este simulador, para este simulador, ¿dónde se ubican las temperaturas? Aquí en esta parte. Entonces, ustedes pueden correr ese botón y empezar a ubicar. Mire que vamos en temperaturas de 200 Kelvin. Estos son los valores de temperatura y están dados en grados Kelvin. Siempre que revisen un ejercicio, miren la ecuación y la mayoría de ecuaciones trabajan en grados Kelvin. Entonces, si les dan temperaturas en grados centígrados, habrá que hacer la conversión. Pero el ejercicio que se les plantea son temperaturas en grados Kelvin. Y el máximo que da el simulador son 11.000 grados Kelvin. Se les está pidiendo ubicar unos ciertos valores de temperatura. Entonces, ustedes mueven acá el botón y empiezan a ubicar los valores de temperatura. Por ejemplo, aquí nos están indicando algunos objetos que tienen esas temperaturas o sí, objetos. Una bombilla emite una radiación que puede tener una temperatura de 3050 grados Kelvin. Entonces, y así sucesivamente puede ir moviendo. El sol emite una temperatura de 5800 Kelvin y así sucesivamente. Entonces, aquí usted ubica la temperatura. Por ejemplo, hay una que le dijeron, bueno, digamos que les piden 3550, entonces mueven este botón. Si se dan cuenta, en la medida que yo muevo este botón, aquí hay una onda que se está empezando a mover. Entonces, ¿qué deben hacer? El ejercicio les dice, ubique en el simulador la longitud de máxima emisión, pero acá la máxima emisión es el punto más alto de la onda. Aquí si la dejo así como está, es muy complejo revisar el punto máximo porque no tengo aquí la escala. Entonces, ¿qué deben hacer? Ustedes pueden empezar a mover los botones para ubicar la gráfica de tal manera, este simulador les emite esta intensidad y no, pues no lo vamos a requerir, pero pues como para que vean cuáles son los botones de funcionamiento. Aquí estos botones les van a dar la posibilidad de revisar el punto máximo de la onda. Si se dan cuenta aquí, el punto máximo en intensidad es 7.26. Mírenlo acá. Esta escala en la parte vertical corresponde a densidad de potencia espectral o intensidad. No, en este momento no vamos a revisar intensidad. Nos interesa la longitud de onda. La longitud de onda está en el eje X, pero esta longitud de onda aquí no lo están diciendo, es en micrómetro, no la está dando. Entonces, ojo porque hay que pasarla a metros o a nanómetros. En el caso de la ley de Wien, esta longitud de onda se debe trabajar en metros. Entonces, ustedes aquí deben colocar en la tabla número 2, columna 2, en metros. Habrá que pasarla entonces de nanómetros
a metros o buscar la equivalencia para pasar de micrómetros directamente a metros. Aquí, ¿qué pueden también hacer? Zoom. Entonces, si quieren menos o si quieren mirar la escala, digamos, un poco más cerca, hacen zoom. Digamos, la idea es que les quede una gráfica que sea de buena lectura. Entonces, digamos que la vamos a dejar acá. Aquí ustedes también pueden disminuir. Mire que se desaparece el punto máximo, aparece acá el punto, pero no se ve la onda como tal. Entonces, la idea es que se pueda ver la escala en su mejor expresión. Entonces, si ya le hago demasiado zoom acá vertical, se sale. Entonces, ustedes la van acomodando, es acomodar los botones. Si se dan cuenta, entonces aquí el punto máximo, estamos hablando de 0,816 micrómetros. Ese sería para un objeto que irradia a una temperatura de 3550 Kelvin. Y si miramos la escala de longitudes de onda, estamos hablando de que es una temperatura en la que la longitud de onda está en el rango del infrarrojo, está más calor. Algunas otras pasarán al visible y al ultravioleta. ¿Cuál es la idea? Usted va a empezar a colocar cada una de las temperaturas y va a revisar qué sucede con la longitud de onda en la medida que a usted aumente la temperatura. ¿Qué le pasa a la onda? Entonces, digamos que aquí yo le aumenté hasta 5500. Ya se salió, entonces empiezo a acomodar la onda. Empiezo aquí para que me dé mejor la escala, le hago zoom, ahí ustedes cuadran. Mire lo que pasa con esa onda, porque estamos hablando de una temperatura mayor. Esas cosas deben observarlas. Sigo aumentando la temperatura. Aquí dejamos en 7950. Entonces mira que se salió, entonces ya la vuelvo a acomodar. Acomodo si quiero así. Bueno, ustedes como les parezca, digamos que les quede mejor. Mire qué pasó ya cuando se aumentó más la temperatura. Mire la onda donde está. Entonces ustedes tienen que hacer ese análisis porque es una parte del cuestionario que les aparece en la guía. Les está diciendo a partir de la ubicación, de la observación, hay que hacer un análisis. Pero acá, antes de pasar a ese punto, ubican las temperaturas, identifican en el simulador la longitud del punto más alto, que el simulador se lo señala, pero por favor, en metros, aquí se ubican metros esa temperatura, esa longitud de onda máxima, el punto más alto de la onda. Luego, aquí a nivel teórico van a hallar la longitud que más o menos debe conseguir. O sea, la idea es que ustedes comparen estos datos. Aquí ya lo que van a hacer es lo contrario. Esta temperatura que se les da en la columna 1, la reemplazan aquí en la ecuación de la ley de Wien y hallan los cálculos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es longitud de onda lo que vamos a hallar. La temperatura debe estar en Kelvin para cancelar y que las unidades les den en metros. Por eso es importante que aquí también trabajen en metros, porque no podemos comparar nanómetros con metros o micrómetros con metros porque no van a tener un dato para comparar, porque van a hablar de unidades diferentes. Entonces, por eso, todo lo deben trabajar en metros. Bien. Ya vuelvo a retomar ahorita los ejercicios, entonces se afanen y volvemos a mirar y si hay preguntas ya les doy la palabra. El siguiente y último ejercicio. Bueno, entonces es un momentico. Aquí les dicen a partir de la observación del simulador explicar lo que ocurre con la longitud de onda cuando se va modificando la temperatura. Y miren que aquí en la tabla les aparece de menor a mayor temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa onda a medida que se aumenta la temperatura? Esa es una explicación que deben dar ustedes a partir de lo que lean y de lo que observan. Y el desarrollo del ejercicio, pues tiene que ver con la ecuación del desplazamiento de la ley de Wien, que se es resolver con esa ecuación, y la ecuación está acá. Pero vuelvo y repito, está en metros.
Entonces, aquí la longitud de onda les está dando en nanómetros. Deben hacer los cálculos para pasarlo a metros. En el informe deben indicar ahí los cálculos, no solamente el resultado, sino los cálculos de dónde salió el valor. Ambos lo trabajan primero lo deben pasar a metros para luego despejar la temperatura y hallar la longitud hallar la temperatura en este ejercicio. El siguiente corresponde a geometría molecular, esa es el último ejercicio. Ingresan al simulador, que ya les voy a mostrar. En la pestaña donde dice moléculas, van a buscar la molécula que se indica en la tabla número 3. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 moléculas, ¿sí? O sea que cada estudiante pues trabajará, perdón, una molécula. Van a escribir los nombres, por eso no los voy a decir, los nombres del compuesto. Y de acuerdo a lo que les arroja el simulador, que es fácil, ustedes solo buscan, ahí les va a dar la geometría. Escriben cuál es la geometría de cada uno. La imagen, una imagen pequeña de la geometría de lo que les arroja el simulador y los ángulos de enlace que también lo arroja el simulador. O sea, es ubicar la información del simulador en esta tabla. Finalmente, entonces, entre todos, completan esa tabla, van a elaborar, obviamente, después de esto, ver cada ejercicio un párrafo mínimo del análisis de resultados. ¿Qué podemos analizar de esta tabla? Pueden ustedes decir por qué se presenta la geometría molecular en diferentes tipos de geometría molecular en las moléculas en general. Los ángulos de enlace, ¿por qué se dan en las moléculas? O sea, ¿a partir de qué teoría es que se puede explicar lo de los ángulos de enlace? Que eso se vio. Acuérdense que hay dos teorías que se trabajaron y tienen que ver con los ángulos de enlace. Entonces, un párrafo por lo menos de ese análisis de resultados. Entonces, ustedes deben elaborar un informe que van a entregar en PDF y que debe contener, primero, pues la portada. La portada es el título de la práctica, en mayúscula, centrado. Van a ir luego los integrantes del grupo. ¿Quiénes? Solo los que participan. No todos los que están ahí anotados, sino los que participaron en el foro. Entregado a, entonces, ¿cuál es el docente? ¿A quién se va a entregar? En el caso, pues es mi nombre, Dolphy Rodríguez Campos, ahí se va dirigido. Y pues el director, o sea, pues como soy yo, pues colocan tutor director y ya, solo un solo nombre. Luego en otra hoja van a colocar los objetivos. Ya cada ejercicio tiene un objetivo. Mire que aquí al inicio del ejercicio, de cada ejercicio está el objetivo. Dice, el objetivo de este ejercicio es identificar la geometría y los ángulos de enlace para algunas moléculas. Los objetivos empiezan con verbo. Entonces, primer objetivo, segundo objetivo, tienen que empezar con un verbo. Entonces, este objetivo es identificar la geometría de los ángulos de enlace para algunas moléculas. Listo, ahí ya. Y así para cada ejercicio, o sea que deben tener 3 objetivos porque son 3 ejercicios. Luego viene el fundamento teórico, es elaborar un mapa nomás, pero mire que no van a tener problema en volver a hacer un mapa, no. Ustedes pueden utilizar el mapa que hicieron en la unidad 1 e integrar o anexarle, digamos, conectarlo con radiación de cuerpo negro, que ese no quedó en la unidad 1 en conceptos, en los mapas que hicieron. Entonces, no necesariamente tienen que empezar de cero, sino que ya pueden utilizar uno de los mapas que elaboraron y conectarlo con el de radiación de cuerpo negro. ¿Qué debe integrar este mapa? Por lo menos el mapa conceptual debe integrar efecto Compton y radiación de cuerpo negro. Si van a integrarle geometría molecular, súper. Si no, no hay ningún problema, pero mínimo si tienen que estar integrados en el mapa estos dos temas. Y recuerden que ustedes ya hicieron un mapa donde había efecto Compton, entonces ese mapa les puede servir. Procedimiento es elaborar un esquema pequeño, un diagrama de pasos, que son los mismos pasos de la guía, pero lo convierten en diagrama.
Es que esto es un ejercicio para quienes no sepan hacer informes, empiecen a aprender a hacer los informes, y los informes de un laboratorio se hacen los procedimientos en esquema. Si ustedes miran un artículo, un trabajo de grado sobre todo, le dicen, por ejemplo, ayer que estaba atendiendo una compañera de ingeniería de alimentos, tenía que hacer un trabajo para analítica, y le decía, tenía que mirar primero el tratamiento de la muestra. Entonces, el tratamiento de la muestra tiene una serie de pasos. Esos pasos lo convierten en un esquema y simplemente se esquematiza. Por ejemplo, en el trabajo de grado que revisamos, lo tenían un esquema de paso a paso, como un diagrama de flujo de cómo se trató la muestra. Igual ustedes lo hacen acá. Primer paso, ingresar al simulador. Segundo paso, obtener, ubicar los datos de ángulos. Tercer paso, y así cada paso lo van ubicando, pero en diagrama. ¿Listo? Aquí está en texto. Chicos, mire, yo esto lo digo y no hacen caso. Vuelven y me escriben los pasos. Copian y pegan los mismos pasos de acá. Estos pasos, pero eso no es el procedimiento. O sea, el procedimiento es el diagrama, eso es lo que se les está pidiendo, un esquema, diagrama. Lo esquematizan con dibujos, no sé, ustedes son muy creativos, entonces lo hacen en diagrama. Bien. Los datos, pues son los datos de las tablas, esos son los mismos, entonces esos son ahí irían los datos experimentales, son las tablas, las 3 tablas con sus datos, y los cálculos. Los cálculos también deben ir. Lo pueden dejar en este orden o colocan el dato experimental, es decir, la tabla, y debajo de la tabla escriben los cálculos, y así lo van haciendo para cada ejercicio, pero lo importante es que tenga esto en alguna parte del informe, datos y cálculos. Las gráficas, pues son los pantallazos que han tomado. En el caso de, ahí hay un ejercicio que hay que hacer un Excel. Entonces, pues esa gráfica que arroja el Excel, el pantallazo o la gráfica la pegan ahí. El análisis de resultados, pues va implícito ahí debajo de cada tabla, que yo les decía, escriban un breve párrafo de lo que están observando y qué es lo que dice la teoría con respecto a eso que están observando. Entonces, es un análisis, por eso se dice que consiste en un estudio crítico y detallado de los hechos obtenidos, los valores, las observaciones en ese proceso. Y ustedes lo que tienen que indicar es si se verificar si se cumple o no lo que dice la teoría con lo que están encontrando en la parte experimental, que en este caso es el simulador. Luego, pues hacen por lo menos una conclusión por cada ejercicio. Mínimo una conclusión, o sea que el informe debe tener 3 conclusiones para cada ejercicio. Una conclusión para cada ejercicio, perdón. Ojo, que las conclusiones, miren acá, aquí se reúne el aporte del trabajo de investigación al conocimiento y se da criterios para tomar una decisión frente a un problema para resolver. En otras palabras, es concluir con base en lo observado. Entonces, si usted pone a correr el simulador de efecto Compton y ve que la longitud de onda se dispersa, pero en la medida que se aumenta el ángulo, hay más dispersión, esa es una conclusión. Entonces, ¿qué puede concluir? Que en la medida que se aumenta el ángulo, se aumenta la longitud de onda dispersa. Esa es una conclusión. Por favor, ojo, no son conclusiones. Aprendí mucho, nada personal, porque esto tiene que ver es con es como usted entregarle un informe a su jefe. Usted está trabajando en una empresa y le pusieron a hacer no sé, un análisis de un alimento para aquellos estudiantes que están en ingeniería de alimentos, o a revisar un circuito o un proceso en la empresa, y le dice, por favor, al final me entrega el informe de lo que hizo. No puede ir a entregarle el informe al jefe y decirle, yo me sentí muy contento con lo que me puso a hacer, jefe, o me sentí muy estresado. No, usted tiene que concluirle de si la máquina sirvió, si se pudo hacer el análisis si el resultado, no sé, si la determinación del compuesto en el alimento se obtuvo, la cantidad o la concentración, es con base en el estudio, en el análisis, en los resultados, no en las apreciaciones subjetivas que
del investigador o de la persona que está entregando el informe. Una apreciación subjetiva, es decir, me sentí contento, me sentí estresado, aprendí mucho. No, porque ese no es el objeto del informe. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, es de los resultados. Por último, la bibliografía, de donde sacaron, digamos, información de efecto Compton, de efecto de radiación de cuerpo negro o de geometría molecular. Eso es, digamos, el informe como tal. Recuerden que esta actividad está abierta desde marzo. En este momento ya tienen que tener básicamente ya todos los cálculos, si no, pues muy juiciosos hacerlo en estos días. Me voy a la presentación. Voy a compartirles un ejercicio de la primera parte. Segundito. Aquí. Y yo ya les doy la palabra si tienen alguna duda al final. Bien. Entonces, se me perdieron ustedes. Ya, listo. No sé qué pasó en este Teams. Hoy está muy desconchinflado mi Teams. Molestado en el SEA también estuvo molestando. Bueno, no sé qué pasa. Listo, chicos. Entonces aquí está. El primer ejercicio tiene que ver con efecto Compton. El ejercicio número 1. Entonces recuerden que tienen que ingresar al simulador y ubicar los ángulos que se les dice en la tabla 1 y con base en eso hacer completar las otras columnas. Aquí, entonces recordemos que el efecto Compton, lo que les mencionaba hace un momento, corresponde o muestra los cambios de longitud de onda de la radiación electromagnética cuando entra en contacto con electrones de superficie metálica y esta radiación electromagnética es difundida, es decir, cambia de longitud de onda. Recordemos que esta es la ecuación de corrimiento Compton o de efecto Compton. Ustedes ya hicieron ejercicio de eso, entonces les va a quedar mucho más rápido trabajar la ecuación. Lambda prima corresponde a longitud de onda dispersa, menos lambda, a veces aparece con el subcero, que corresponde a longitud de onda incidente. Para el caso de los ejercicios con el simulador, este dato es constante, el que va a cambiar es el de acá. Será igual a lambda c, pero lambda c, ¿qué es? Lambda c es la constante de Planck sobre la masa del electrón multiplicada por la velocidad de la luz. Eso es lambda c. Entonces, este valor se multiplica por 1 menos coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El de la columna 1 de la tabla 1, los que se les indica a ustedes en el simulador. En este caso, bueno, aquí están los valores, entonces la masa del electrón, recordemos que tiene un valor de 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y el valor de la constante de Planck es el valor que ustedes van a hallar con los datos experimentales. Entonces, aquí entonces se varía, digamos, yo trabajé el ángulo de 90. Aquí está el dato de la radiación incidente que les decía yo que no va a variar. Todos los ángulos van a tener este mismo valor, 0,1878 angstrom. La radiación difundida para un ángulo de 90 será de 0,04305 angstrom. Entonces, digamos que, y aquí, en la medida que se cambia el ángulo, flecha me va a indicar la ubicación o la variación del ángulo. Este sería uno de los pantallazos que se puede tomar. Ya tiene, por ejemplo, aquí está para 120. Mire que aquí ya cambió la aguja y aquí está el ángulo de dispersión. Aquí tomé el pantallazo y eso es lo que les estoy presentando. Entonces, este pantallazo sería lo que ustedes van a presentar para cada ángulo. Recuerden que como son pantallazos y son imágenes, ya de por sí el formato como tal, sin haberle puesto ninguna información, es pesado por lo que yo les decía que viene con imágenes de fondo y eso hace que se pese un poquito. Entonces, les sugiero que si ustedes ven que está muy pesado y no lo pueden subir al foro, lo envíen como en el drive del correo institucional y ya recuerden el instructivo que les compartí hace algún tiempo para
que les explicaba y cómo se suben archivos al Drive, ¿no? Y cómo se comparten. No se les olvide ese instructivo. Bien, aquí, entonces de una vez, y pues cuando vuelvan a retomar la grabación, ahí ya tienen las equivalencias. Un angstrom equivale a 100 picómetros y también podemos decir que un angstrom equivale a 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces, como es 1 por 10 a la menos 10 metros, es importante el manejo de la calculadora, que yo ahorita les muestro, porque a veces se equivocan aquí ingresando estos datos y generan errores porque ponen un 0 más o un 0 menos. Entonces hay que tener precaución con eso. Pero ya aquí con esta equivalencia ustedes pueden pasar los datos a metros. Yo hice mi ejercicio, aquí no les estoy mostrando el cálculo, pero trabajé con un ángulo de 90 y de 120. Entonces, esta es la longitud de onda incidente que es constante. Mire que aquí está el valor y este valor es constante. Lo que hice fue pasarlo a metros con este valor, con esta equivalencia. Al pasarlo a metros, aquí me da 1,888 por 10 a la menos 12. Este E es exponencial, significa exponencial, o lo pueden escribir como aparece aquí este valor. Cualquiera de las dos está bien. Por 10 a la menos 12, y para este, lo mismo, es el mismo valor porque es un valor constante, pero es importante completar la tabla. Entonces, por eso les coloco aquí. Esta es la longitud de onda incidente y es un valor constante, no cambia. Pero la tienen que tener en metros. Ahora, para 90 me dio que la longitud de onda dispersa es 0,04305 angstrom y para 120 me dio 0,05518 angstrom. Lo paso a metros con esta ecuación de equivalencia y me queda 4,305 por 10 a la menos 12 metros. Y este valor de longitud de onda dispersa me quedó 5,518 por 10 a la menos 12 metros. Por eso aquí coloco en este corchetico y este título. Longitud de onda de la radiación dispersada. Estas dos columnas son de eso. Ahora, ustedes van a tener que hallar la lambda C, pero lambda C experimental. ¿Cómo hallan lambda C experimental? Con los datos de longitud de onda dispersa, que es la de acá, en metros, menos longitud de onda incidente, que es este valor, sobre 1 menos coseno del ángulo que le correspondió. Para mi ejercicio es 90 y 120. Cuando yo ubico esos datos, entonces me va a dar valores de lambda C. Mire que aquí los estoy escribiendo con 3 decimales, 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque la idea es mostrar la variación. Entonces mire que aquí dio 2,427 por 10 a la menos 12 metros, mientras que aquí dio 2,426 por 10 a la menos 12 metros. ¿Cómo se guían de que estén haciendo el ejercicio bien? No puede cambiar el exponencial en ninguno de los dos. Este exponencial debe ser similar. Cambia los dígitos acá. Puede ser 1 o 2 dígitos que varíen acá en esta cifra. Con ese lambda C experimental, ustedes hallan la constante de Planck. Entonces ya tienen acá, por ejemplo, 2,427 por 10 a la menos 12 metros. Entonces lo reemplazan en esta ecuación. Esta ecuación es lambda C por la masa del electrón multiplicada por la velocidad de la luz. Recordemos, masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos y velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, cuando usted reemplaza, va a obtener valores de longitud de constante de Planck, pero mire que nuevamente se presentan con 3 cifras significativas, 6,625 por 10 a la menos 34, mientras que aquí me dio 6,622 por 10 a la menos 34. Miren que la exponencial es el mismo. Si usted aquí le da que 32, que 36, algún cálculo, está errado. Tiene que revisar nuevamente, devolverse, a ver si fue la conversión de las unidades de angstrom a metros, si fue este cálculo de esta ecuación, empezar a retroceder como en las películas cuando devuelven la cinta,
a devolver qué fue lo en qué se equivocaron. Luego, bueno, acá tengo para el ángulo de 90, hay una partecita que les decía, determinar la frecuencia. Por ejemplo, acá, yo tengo la tabla, longitud de onda incidente, longitud de onda dispersa en metros. Y a ver, eso me da, aquí para 90 me dio 1 por 10 a la menos 11 en metros, la incidente. Y la dispersa me dio 1,242 por 10 a la menos 11 metros. Aquí hay el lambda C, que es 2,42 por 10 a la menos 12 metros. Aquí me faltó el siguiente dígito. Se despeja, por ejemplo, aquí ustedes pueden despejar longitud de onda dispersa para hallar el cálculo de frecuencia, pero si no, lo hacen de acá, ya la tienen acá. Utilizan esta longitud de onda dispersa para que no se compliquen y la reemplazan aquí en esta ecuación. Esta ecuación me sirve es para hallar frecuencia. Aquí en este ejercicio, al reemplazar el valor 1,242 por 10 a la menos 11 metros, me da que el valor de la frecuencia es 2,11 por 10 a la 19. Recordemos que es hertz. Aquí de pronto me faltó colocar la unidad, hertz, Hz, porque esto es un valor de segundos a la menos 1, porque los metros de esta se cancelan con los metros de la velocidad de la luz y me da segundos a la menos 1. Entonces, para que no se me compliquen, esta era una manera que quería explicar cómo despejar a partir de la ecuación de corrimiento-Compton longitud de onda dispersa. Entonces tenemos lambda C y este pasa, que está restando, pasa a sumar. Pero como ustedes ya lo tienen a nivel experimental y lo hallaron aquí en la tablita, lo tienen ya, utilizan los datos de la tabla para hallar, deberán usar o crear una tabla donde está longitud de onda dispersa y en otra columna frecuencia. Entonces, voy a mostrarles ahorita un Excel, pero antes de salirme la presentación, quiero mostrarle el manejo de la calculadora. A veces en eso se equivocan y por eso quedan los datos errados. Como la mayoría de nosotros tenemos este tipo de calculadoras. Cuando yo voy a escribir el número en la calculadora, yo lo que escribo, si yo quiero escribir 3 por 10 a la menos 12, yo no escribo todo esto, ni el por, ni el 10. Yo lo que escribo es 3,2 y oprimo la tecla X. Eso significa exponencial y me reemplaza el por y el 10. ¿Listo? Entonces escribo exponencial y luego escribo menos 12, pero ese menos 12 no lo escribo con este menos, sino con el menos de acá. ¿Listo? Para que no le genere errores. Entonces repito, 3,2 exponencial. El exponente ya lo escribo, pero si es negativo, utilizo este de acá. Si es positivo, pues no se le coloca ningún signo, simplemente se deja 12, para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, me voy a ir para el Excel, porque recuerden que hay una tablita, una gráfica que ustedes tienen que hacer. Sí, aquí está. Una gráfica que tienen que hacer de longitud de onda incidente versus frecuencia. Entonces, ¿aquí qué hice? Y mire, ahí les estoy haciendo esa es la tarea. Aquí tengo el ángulo de incidencia. Yo manejé varios ángulos porque pues es muy sencillo porque el simulador me deja rápidamente ingresar muchos ángulos. Mínimo tienen que ingresar los ángulos que aparecen en la tabla 1. Por eso yo les decía, sin importar si es 1 o 2 estudiantes, tienen que trabajar todos los ángulos para poder tener todos los puntos de la gráfica. Entonces, cuando usted tiene todos los ángulos, el simulador le va a arrojar la longitud de onda difundida. Se la arroja en Angstrom. Debe pasarla a metros, que ya lo hicieron en esa tabla 1. Entonces, cuando la tienen en metros, simplemente hallan la frecuencia
¿Y la frecuencia qué es? La frecuencia es longitud, velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, y es 3 con 8 ceros adelante, mírenlo acá, 3 con 8 ceros adelante, dividido la longitud de onda dispersa, y la longitud de onda dispersa es, en metros, perdón, en metros es esta, por eso aquí aparece H5, mírenla acá. Entonces yo por eso escribí la ecuación, H5, ¿sí? Y simplemente corro todo hasta acá. Para graficar, lo que hice fue seleccionar los datos. ¿Qué datos se seleccionan? Longitud de onda que va en X, mírenlo acá, versus frecuencia, ¿sí? Entonces, esto va en Y. Y listo. ¿Qué tipo de gráfica utilizo? Voy a volver a hacer la gráfica acá. Marco los datos, le digo insertar, insertar y utilizo este tipo de gráfico. Dispersión, de dispersión. Le recomiendo utilizar, por ejemplo, utilizar este o este para que le muestre los puntos. Estos no. Puede ser cualquiera de estos tres. Les aconsejo el de la mitad porque le va a mostrar cada punto. Entonces, si usted quiere que el Excel le dé el valor de cada punto, ahí lo va a agregar etiqueta de datos, me parece que es esta, sí, mire. Cada punto tendrá su valor si usted lo quiere presentar así o lo puede dejar sin etiqueta de datos. Y esta sería la gráfica que presenta de frecuencia, aquí se borró, perdón, de longitud de onda versus frecuencia. Esa sería longitud de onda dispersa versus frecuencia. Y hacen un breve análisis de lo que usted está observando. ¿Qué pasa con la frecuencia en la medida que aumenta la longitud de onda? ¿Sí? Es analizar. Entonces, es digamos que presentar ese gráfico y un breve párrafo, un par de líneas con el análisis de esa gráfica. Esa gráfica es para hacer este puntico de la guía. Por acá aparece. El primer ejercicio es para hacer, presentar los pantallazos de las gráficas por los ángulos, eso ya lo hicieron. Con los valores registrados en la tabla 1, calcular frecuencia para cada longitud de onda dispersa, que es lo que les acabo de mostrar, que es velocidad de la luz sobre la longitud de onda dispersa, ahí se halla la frecuencia. Graficar los datos obtenidos en este punto 7, en la gráfica que les acabo de mostrar. Le toman un pantallazo, hacen su gráfica y la presentan ahí. Ojo que debe ir longitud de onda toda en metros, o sea, lo que tengan en otra unidad, sea micrómetros o sea nanómetros, hay que pasarlo a metros. Aquí voy a hacer una pausa y si hay preguntas, por favor, levantan su manita y yo les doy la palabra para aclarar. Si alguien tiene inquietudes, recuerden que tienen micrófono habilitado, entonces pueden levantar la mano o si quieren a través del chat también las preguntas. Si todo está claro, entonces sigo. Bueno. Para quienes ingresaron, recuerden que en el chat les compartí el enlace de asistencia, vuelvo y lo voy a volver a pegar. Bueno, parece que no hay preguntas, parece que todo está claro. Sigamos y pues cualquier cosa me preguntan, no se afanen. Listo. Ah, sí, Luz Marina. Adelante, Luz Marina. Ay, sí. Adelante. Buenas noches. Hola, Luz Marina, buenas noches. Mi primera pregunta Bueno. que tengo, ¿esta es la primera web de la tarea 5? Sí, señora, este es un CIPAS. Es que para el esta, CIPAS. como no está, ya se han trabajado los temas en todas las unidades, ya la unidad 1 y 2 sobre todo, ya se hicieron web de eso.
las web es para todo el curso. En este momento estoy trabajando solo con los estudiantes que tengo a mi cargo, que son a quienes convoqué hoy. Entonces, por eso les estoy diciendo, pregunten, porque ya a estas alturas ya tienen que haber entrado y haber revisado los datos y pues si tienen inquietudes aprovechemos este espacio porque ya viene, ahorita es la web y CIPAS, pero de la unidad 3. Entonces, por eso la importancia y por eso dejé para este momento, porque yo dije, bueno, a estas alturas ya han trabajado el tema, entonces, pues si hay dudas, pues aprovechar el espacio. Pero La otra pregunta es sí, objetivos, los objetivos y todo eso solamente es de cada uno de los temas, ¿sí? ¿O no, o sí, hay que hacer no, más? no se inventen nada de objetivos porque ya están ahí, es simplemente organizarlos y ya. Donde dice objetivos, son 3 objetivos, una hojita donde diga título objetivos y ponen los 3 objetivos que aparecen en la guía, no más. Bueno, ¿Listo? para la columna 2 se debe trabajar en la columna 2 y en la columna 3 para ambos en metros. Sí, señora. Espérate, columna Tabla 2, 2 como que es tabla 2. esta es la tabla 1, No, como que es la tabla 2. pero eso sería radiación de cuerpo negro. Esa. Ah, no, pero espérate que ya toma, aquí solo efecto Compton y ya vamos a revisar otra vez efecto radiación de cuerpo negro. Entonces ya miramos, tenme ahí esa pregunta, pero igual todo se trabaja en metros. Por ejemplo, aquí estas 2 columnas es lo que arroja esta columna, que la voy a, no sé si me la deje cambiar de color. Esta columna y esta de acá, no mentira, sí, esta de acá está en Angstrom. O sea, es lo que arroja el simulador. Pero estas, mire que ya el valor acá está dado en metros, o sea que aquí va en metros. Y siempre vamos a trabajar tanto los ejercicios de la tabla 1 como los del ejercicio de radiación de cuerpo negro, las longitudes siempre se deben trabajar en metros por el tema de las constantes, en este caso será la constante de Planck y en el caso de radiación de cuerpo negro será la constante de la ley de Wien. Entonces se debe trabajar en metros. ¿Sí? Señora, No sé pero si pase a la tabla 2, que es donde yo le estoy preguntando. acá. Sí, señora, ahí. Para la columna 2 y la 3 metros, ¿sí? Metros, sí, señora. Bueno, listo. Aquí el simulador, que ya retomamos eso, les va a dar en micrómetros. Entonces ustedes tienen que pasarla a metros Ok, y bueno. poner ese valor acá en metros. Y para la columna 3 lo mismo. Sí, no, es que aquí en la columna 3 es reemplazar el valor de temperatura. Tienen acá 3000, lo ponen acá, dividen y cancelan unidades, porque recuerden que esta temperatura está en Kelvin. Entonces acá 3000 Kelvin y aquí es Kelvin y Kelvin se cancela y el dato les va a dar en metros. Bueno, sí, señora, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, con gusto. ¿Alguien más? Adriana, adelante. Hola, profe, buenas noches. Hola, Hola, compañeros. Profe, es que no me quedó muy claro la tabla que se me estaba compartiendo de los ángulos, pero de la presentación de la diapositiva, el ejemplo que has puesto de 90 y 120, ¿sí? No sé si de pronto puedes un momentito proyectar nuevamente. sí, regalan un segundo. La tabla donde, pues yo Sí, hice como un ejemplo sí, de de 90 y 120. esta. Ahí, sí, sí, señor. Bueno, en la primera columna dice que el simulador pues da los datos, ¿verdad? En la Sí, segunda tocaría pasarlo a metros, ¿sí? sí. Y esa de la tercera es que ahí me perdí con lo que Ah, tienes esta es la ahí que en... aparece abajo. Ya les vuelvo a compartir, gracias. Es importante porque pronto sí, cuando vayan a trabajar no saben de dónde sacar ese dato, Sí, entonces me sí, no, perdí en eso un sí momento, está entonces no sé con qué sí, lo sí. asoció. Yo dije, no, pero ¿de dónde salió? Claro, no, ya les indico porque sí puede pasar eso que se pierdan y no sepan de dónde salió ese dato. Miren acá el simulador. Ese dato que aparece en la primera columna es este de acá, radiación incidente. Entonces, la primera y la segunda columna corresponde a este dato que es fijo. Y Ujú. la siguiente es esta, que es la de la comita, que es Ok, o sea, longitud de la onda tercera casilla. dispersa.
Sí. Si yo hago aquí y revisen bien, por ejemplo, acá es 0,0274. Si yo le pongo acá, no sé, 85 y lo vuelva a ubicar, miren que el dato cambió. Este sí se mantiene, pero este cambió. Ah, ok. Entonces, Y con este ese, es el que tienen que entonces, ubicar. listo, profe. Y entonces con ese lo volveríamos a pasar a metros para Sí, la cuarta señora. casilla. Ah, ok. Exactamente. Ese es Ay, el que listo. pasan. Mire, ese es el de abajo, es este de acá. Y lo dan en Armstrong. Entonces yo lo ubiqué aquí en Armstrong, pero lo pasé aquí a metros. Ah, ok, profe. Ok, gracias. No, es que me perdí Listo. en cuestiones de No, minutos. cuando yo estaba explicando, caí en cuenta, yo dije, yo sé que se van a refundir ahí en ese pedacito donde sacar el siguiente dato. Listo, profe, ya Esa más parte quedó claro. clara. Listo, ok. Gracias. Bueno, ok. ¿Alguien más? ¿Alguna Profe, otra buenas duda? Por noches. favor, pregunten. Buenas Que noches, ahí- profe. Profe, Hola, por ¿quién me favor, habla? ahí en Lina ¿Lina? Romero. Ok, Sí, Lina, señora. dime. Ahí en la fórmula para sacar la longitud de onda, que es, bueno, entre paréntesis, ¿cómo es que se llama eso? El ¿Lambda answer, C? algo así. ¿Lambda C? Sí, lambda menos Esta. lambda sobre 1 menos coseno, Ah, 1 sí, menos coseno. sí, O está aquí sea, abajo. sí, señora, en la calculadora cuando yo voy a hacer como ¿La bueno, diferencia, esa la resta ecuación. o la operación? Sí, señora, Sí. sí, entonces yo resto eso, entonces ahí le doy sobre, abro paréntesis en la calculadora y le doy 1 menos coseno de 95, ejemplo. Entonces se me arroja como un resultado, no sé si me da No, bien o algo que... no, mire, no se complique porque a veces uno por estar manejando todos los datos al tiempo se enreda. ¿Yo qué hacía cuando estaba en la universidad? No me complicaba. Cogía y los profes le decían a uno, maneje 3 cifras significativas. Entonces, primero hagan esta resta. Anotan el valor con 3 cifras significativas después del decimal, ¿sí? O sea, así como les estoy diciendo acá, 2, y 3 cifras significativas. Tienen ese dato ahí. Luego, por aparte, hacen 1 menos coseno del ángulo. Y lo mismo, escriben el dato con 3 cifras significativas y luego ahí sí cogen los dos datos y los dividen. Y ya. No se pongan a meter toda la calculadora porque donde escriban un exponencial mal, un dato mal, les va a arrojar datos negativos, exponentes negativos. Entonces ahí van a tener un error grandísimo, ¿vale? Sí, señora, gracias. Listo, Tutora, qué listo. pena, ¿cómo es que se llama Dime. el TIPA? Ese es componente práctico, colóquenlo así. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces pasamos a radiación de cuerpo negro. Listo. Ok. Ay, tan raros. Hoy este Teams muy extraño. Bien. No, ya aquí sí. Entonces, recuerden el manejo de la calculadora. En fin. Ahora venimos con el ejercicio 2. Este es el objetivo. Entonces, no tienen en esa hojita que les decía hace un momento, ponen este objetivo, analizar el fenómeno que ocurre en la radiación del cuerpo negro y relacionar el suceso con el efecto también fotoeléctrico. Bien, ¿qué van a hacer acá? Este es el simulador, yo ya les mostré, digamos, cómo, es que el simulador lo actualizaron, entonces, digamos que esta imagen era de uno anterior, pero ya les indiqué cómo funciona el simulador. Aquí en la parte de abajo, recuerden que la regleta les está indicando es en micrómetros y lo que tienen que hacer es pasarlo a metros. Aquí hay una equivalencia que es un micrómetro igual a 1000 nanómetros y de nanómetros pueden pasarlo a metros o y averiguar la equivalencia de micrómetros a metros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la temperatura en 3100 y 3600. Cuando se ubica estas temperaturas en el simulador, me está arrojando que la longitud, el punto máximo es 900, para 3100, para 3600, 800. Entonces,
Bueno, acá les ubiqué la intensidad, pero vamos a hacer el ejercicio con 3600. Perdón, voy a salirme de la presentación y nos vamos para el simulador. Entonces, temperatura de 3100. Estoy compartiendo. Acá. Entonces, hacemos el ejercicio. Entonces, en la tabla yo dije, ah, bueno, me toca buscar la temperatura de 3100. Entonces, ubica. Van bajando, van buscando cuál es la temperatura hasta que les arroje el valor de 3100. Ahí les toca pues con mucho pulso y aquí les dio a cada 3100. Entonces, mire que aquí no se ve la onda. Entonces, ¿qué hacemos? Zoom. Trabajamos acá con el zoom, a ver en dónde puede subir la escala. Ustedes ubican el zoom de tal forma que la curva pues quede bien presentada. Entonces aquí o acá, bueno, ustedes revisan ahí. Y mire que aquí les da, bueno, el valor de intensidad y aquí les da el punto. Este es el valor de la longitud, este de acá abajo, y lo da en micrómetros. 0,935 micrómetros. ¿Qué deben hacer? Pasarlo a metros. Entonces, alguien, o miremos acá, micrómetros a metros. Y una vez para que copien el dato. Mire, aquí, por ejemplo, aquí hay unos, creo que están viendo mi página, sí. Aquí hay unos ya convertidores que de una vez usted escribe el dato. En este caso, ¿cuánto fue que nos dio? Chicos, si se acuerdan. Nos dio 0,935. Entonces lo escriben acá. 0,935 y lo estamos pasando a metros. Eso me da 9,35 por 10 a la menos 7. O la conversión de un micrómetro a metros es 1 por 10 a la menos 6. Recuerden que si deben presentar los cálculos de dónde salió, digamos que se vea que usted está cancelando unidades, o sea, los factores de conversión. Entonces, pues necesitará tener esta equivalencia, que es 1 por 10 a la menos 6 metros. Bien, entonces ese sería el ejercicio. ¿Y ustedes qué van a hacer? Con ese dato, perdón, me voy para la presentación. Con ese dato completan la tabla que se les pide en la tabla número 1. La tabla número 1, ya voy para la guía. La tabla número 2, perdón, es la tabla número 2. Entonces, aquí ubican ese punto, pero en metros. Y aquí la temperatura la reemplazan en esta ecuación para hallar la longitud de onda máxima. No sé, ¿hasta ahí hay alguna inquietud? ¿Eso es claro? Claro, profe. Perfecto. Listo, es despejar. Entonces, bueno, para el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio nos dan el valor de longitud, dos valores de longitud para diferentes estrellas, estrella A y la estrella B. Entonces, mire que lo están dando en nanómetros. Lo mismo, un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, para que por favor lo tengan o lo buscan en el momento que van a hacer el ejercicio. Van a utilizar esta ecuación, esta que está aquí, pero ya lo que nos están dando es este valor y tenemos que hallar este. Entonces, despejan. Esto que está aquí, lo pasamos abajo a dividir y este sube a multiplicar, se intercambian. Entonces, cuando usted baja la longitud en metros, cancela metros con los metros de acá y la temperatura le va a dar en grados Kelvin. Es manejar esta ecuación para resolver este ejercicio, no es más. Y hacer un breve análisis de ese resultado. ¿Listo? Luego ya, ahora sí viene, ya por último, el ejercicio que es esto mucho más fácil, el de geometría molecular. Perdí el... Profe, una pregunta, qué pena. Señor, tranquilo. Nanómetros, ¿cierto? Aquí. Para poder cancelar. Señor, Esos nanómetros se convierten a metros para poderlos a cancelar. metros, sí.
Ok, Sí, señor, a metros. Todo lo trabajan, todas las longitudes en metros para poder cancelar. Bueno, esto ya aquí les muestro una tabla donde está, digamos, intervalos de longitudes de onda en micrómetros, como para que vayan teniendo la idea, pero igual el mismo simulador les está diciendo en qué rango o en qué espectro se encuentra. Para el análisis le sirve esto, la longitud. Entonces, si el punto máximo se encuentra, por ejemplo, entre 30 y 3 micrómetros, estamos hablando aquí en este valor, estamos hablando de la región del infrarrojo. Entonces, esta tablita también les sirve, o revisar muy bien el simulador, que ahí les dicen qué rango del espectro electromagnético se encuentra la longitud de onda. Que les mencionaba, puede estar en el visible, en el infrarrojo o ultravioleta. Aquí de una vez les recuerdo, la ley de Wind tiene que ver con el corrimiento de la longitud de onda. En la medida que se aumenta la temperatura, la longitud de onda empieza a correrse hacia rangos de onda más cortas. Entonces, ahí les boto el dato para que lo tengan bien presente. Mire, por ejemplo, este es una gráfica que corresponde a una longitud, a una temperatura de 4800 Kelvin. Mire que la longitud se corrió al rango del visible, ¿sí? Y si se aumenta más la temperatura, de acuerdo a lo que dice la ley de Wind, empezará a correrse a longitudes de onda mucho más cortas, es decir, que ya el visible pasaría al rango del ultravioleta. ¿Listo? Esto se bloqueó. Ok. El siguiente ejercicio corresponde al de geometría molecular. Ya ingresamos al simulador, pero estas son las imágenes que arroja el simulador. Ustedes, Disculpe, señora. con respecto ahí donde estábamos mostrando la longitud de onda y eso, es que yo empecé ya a realizar ese ejercicio, Sí. pero en el simulador a mí no me sale cómo sacar como la medida ahí donde está la regla. Está como Ah, tienes que medir. activar, ya te muestro. Es activar todos los botoncitos que aparecen ahí. Es el de... sí, ya sé cuál es el que tú dices. Todos los valores hay que activarlos. Las pestañitas que les aparece acá, estas. Porque si yo se las quito, mil, desaparece todo. No, Entonces, tutora, yo activé, qué pena, yo activé esos ¿qué? Botoncitos, pero de igual ¿sí? manera no me sale, no me sale. ¿No te sale nada aquí abajo? Nada, nada, nada. No, no me sale la regla, sí me sale como donde está las longitudes, puedo mover a la temperatura de donde según dice, puedo mover la onda, así como quiera para que se vea pues pero la regla no me sale, yo estuve mirando a ver, pero no di ¿Este con valor no te sale? ¿Este de acá no te sale? Sí, ese valor sí me sale, sí señora, yo me refiero a la regla, la medida donde está No. midiendo de... Ya. ¿Sabes qué tienes? Ensaya con otro explorador. ¿Con qué explorador estás trabajando? Creo que yo ingresé con Chrome, algo así, no recuerdo bien. Pero sí, Porque sí. Entonces voy a mirar otro sí, explorador a ver si de es pronto. mirar otro explorador, porque el simulador así es como sale, y si activan estas pestañas debe salir toda la regla. Si no sale Claro, alguna tiene que regla, salir o la es regla. el explorador o ya es cuestión de la actualización del computador, que no son computadores como tan actualizados, entonces hay algunas cosas que no deja ver. Y en ese caso sí tendría inconvenientes si no puedo solucionar eso. No, lo importante aquí es que observen el valor de la longitud de onda máxima, no más. Ah, O ok, sea, eso tutora, es lo muchas más gracias. importante. Sí, ahí no hay Ok. ningún lío. Miren que aquí, aprovecho de una vez, aquí, por ejemplo, esta está en el rango del infrarrojo. Si yo aumento la temperatura, ¿cierto? Entonces aquí ya, mire que se va cambiando a longitudes de onda más corta. Eso es lo que se refiere a la ley de Wind, para que lo tengan presente y recordemos ese concepto. Bien, entonces, bueno, de una vez me paso al simulador. Aquí tenemos el de geometría molecular. Entonces, este simulador es muy sencillo. Entonces, el ejercicio les indica que deben ingresar a la página, copian lo mismo que los demás, traten de trabajarlo en Chrome y les van a
entregar, les entregan ahí una serie de moléculas. Entonces, ustedes ubican las moléculas. ¿Dónde las van a ubicar? Listo. Aquí es, digamos, como para mirar cómo funciona la geometría mostrando los electrones, los pares de electrones libres, toda la geometría molecular. Aquí ustedes pueden mirar con orbitales, bueno, en fin. Pero y acá les muestra los ángulos, pero miren que aquí no hay donde seleccionar moléculas. Entonces, donde tienen que ingresar es a donde dice molécula real. Acá. ¿Sí? Mire que aquí hay 2 pestañas en la parte inferior, o cuando ustedes ingresan recién al simulador, acá en esta parte, estas como ejemplos, pero acá es donde está la molécula que ustedes deben seleccionar, entonces ahí es donde deben ingresar. Si se les llega a perder, aquí en la parte de abajo aparece. ¿Listo? Entonces, aquí aparecen las moléculas que se les indicó, que se les indica en la tabla, ¿sí? Entonces tienen que ubicar la molécula que va a analizar. Por ejemplo, a mí me dicen la molécula del agua. Entonces, aquí está la geometría. Entonces, aquí yo le puedo indicar y pedir que me indique cuál es la geometría de esa molécula y cuál es la geometría molecular. Aquí esta geometría de electrón significa que es como teniendo en cuenta los pares de electrones libres, o sea, como ellos alan la molécula y estiran los ángulos, empieza a darse una cantidad de formas y geometrías en la molécula. La que me interesa es esta de acá, geometría molecular. Entonces, para el caso del agua es angular. Esa es la que tienen que tener. Por ejemplo, acá les dicen, tienen la opción de que muestre los pares solitarios. ¿Sí? Entonces, mire los que están, los solitarios son los antienlazantes o los libres, ¿sí? Los ángulos de enlace, miren, 104,5. Bueno, ¿qué otra cosa? Acá en modelo, pues entonces ustedes pueden empezar a ubicar el cursor y empiezan a mover la molécula para revisar las imágenes. Obviamente, digamos que la estructura sería un poco más, casi siempre la vemos, es así, ¿sí? Con los pares, esos son los pares electrones libres del átomo de oxígeno. Recordemos que tiene 2 pares de electrones libres y ellos son los que empiezan a generar repulsión y por eso la ubicación de los átomos de hidrógeno. Entonces empiezan como a separarse cada vez más. Entonces, esa es la imagen que tienen que tomar. Entonces, voy a volver a la tablita. Esta es la más sencilla, este es el ejercicio más rápido de trabajar. La tabla les dice, primero, en la columna 2, escribir el nombre del compuesto. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía agua, pues nombre de la molécula, agua. Geometría, el simulador me dice que tiene una geometría angular. La imagen le tomo pantallazo y los ángulos de enlace son los que me muestra ahí, que es de 109,5 y eso es todo. Y eso lo hacen para cada compuesto, eso lo hacen en un momentico. Para cada uno de los compuestos que aparecen ahí y al final hacen un breve análisis de a qué se refiere la geometría y por qué se está dando esas configuraciones geométricas, esa distribución en el espacio de las moléculas, a qué se debe. Eso tiene que ver pues con uno de los ejercicios que hicieron en la actividad en la tarea 2, que es la teoría de enlace de valencia y de repulsión de los pares de electrones, que eso también lo expliqué en una web, un breve párrafo analizando el porqué de la geometría de las moléculas. Es algo muy general. No sé si esta parte hay preguntas, si se dan cuenta, pues es sencillo el manejo del software o si tienen alguna inquietud de cómo funciona el simulador. Entonces, recordemos, ingresan al simulador y esta es la página que van a encontrar. Aquí aparecen, son modelos en general. La que me interesa que trabajen es esta porque aquí es donde están las moléculas. En esta pestaña está todo el listado de muchas moléculas. Ustedes tienen que ubicar las de la tabla. Una vez la ubiquen, entonces activan estas pestañas porque por lo general están desactivadas. Y aquí le va a mostrar los pares de electrones, la molécula con los pares de electrones libres o solitarios y los ángulos de enlace.
activan es esta geometría, porque esta geometría corresponde, digamos que un tema un poco más avanzado, que es la geometría, pero ya teniendo en cuenta ya los pares de electrones como si fueran orbitales, digámoslo así, o átomos que van a generar una geometría. Entonces, si tenemos en cuenta los electrones, sería geometría tetraédrica, pero no vamos a tener en cuenta esta, para que no se me van a enredar, solo la de acá. Geometría molecular angular. Esa sería para el agua. Miremos otra que no esté en la lista. Por ejemplo, el metano, venga a ver si el metano está acá. No. Este es el gas metano, que es el gas que llega a nuestras casas, etcétera. Entonces, si quitamos nos muestra esta estructura, ¿sí? Ese sería, digamos, ya sin colores, pues lo dejan real, y si lo quieren colocar como modelo para que se identifiquen los átomos, me parece mucho mejor en este botoncito activarle para que identifique por colores los átomos. Entonces, ustedes pueden mover la molécula. Y aquí le dice mostrar los pares de electrones solitarios, los muestra siempre y cuando haya pares de electrones solitarios y los ángulos de enlace. Si ustedes miran, aquí no hay pares de electrones solitarios. Miren, por eso no los está mostrando a pesar de que están activos, porque el átomo central tiene todos sus electrones ocupados con enlace. ¿Cuál es el átomo central? El átomo de carbono. O sea, el morado es el átomo de carbono. ¿Cuáles son los átomos que lo están acompañando? Pues los átomos de hidrógeno, que son 4. Geometría molecular tetraédrica y los ángulos de enlace 109,5 por todo lado, ¿sí? Y aquí usted puede mover la molécula y verla en diferentes posiciones, superior, de frente, etcétera. Me parece muy bonito para poder entender la parte de geometría molecular. Miremos a ver alguna aquí que no esté en la tarea. Que tenga pares de electrones libres. No me acuerdo si está. Sí, mírela. Entonces, este es el pentafluoruro de bromo. Entonces mire la geometría, bipiramidal cuadrada o bipiramidal. No hay ningún problema. ¿Por qué cuadrada? Porque mire que están alando estos electrones libres, alan hacia arriba. Si le colocáramos la geometría incluyendo los electrones, octaédrica. Entonces, por eso les digo que no la vayan a incluir, solo esta de acá. Ángulos de enlace. Entonces, mire que por todo lado tiene ángulos de enlace, claro que si yo lo muevo, de 90 grados, ¿sí? O sea, a pesar de que yo las muevo, vuelve a su posición original y son de 90. Yo puedo mover acá los enlaces, mire que va cambiando hasta que llega al punto donde se está quietico y ese es el enlace el que va a tener la configuración, la molécula estable, un enlace con un ángulo de 90 grados. Y ese sería el pantallazo que se toma y se ubica en una de las columnas donde dice imagen de que es la columna número 4. Y los ángulos de enlace que para esta sería 90. No sé si hay preguntas de esta parte, qué inquietudes tienen. Si se dan cuenta, es súper chévere y es muy sencillo este modelo, este simulador. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Levantan la mano para darles la opción de hablar. Bien, chicos, entonces, de todas maneras, pues, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no hayan entendido, recuerden que, pues, a través del chat de Teams, pues, puedo atenderlos. Recuerden que esta actividad cierra el 2 de mayo. De pronto, algunos se quedan colgados y piden unos días, pero estamos ya a punto de cerrar periodo académico, entonces, no se cuelguen en estas actividades porque ya son para cerrar periodo académico y muchas veces no alcanzan a entregarlas y ya a nosotros nos toca hacer cierre, reportar notas y se cierra el curso. Entonces, ya no hay nada que hacer. Entonces, traten de entregar estas últimas 2 actividades, que es la actividad número 4 y la tarea 5, con tiempo. La otra, el jueves, voy a citarlos para web de la tarea 3, pero esta actividad de la tarea 3 es más sencilla que las otras 2 y es más corta. O sea, es mucho más sencilla precisamente porque están también con el tema
del componente práctico. Entonces, si ya han tenido la oportunidad de revisar la guía, es más simple esta actividad, es un poco más corta. En el chat alguien está escribiendo. Recuerden que este video, inmediatamente terminamos la reunión, a los 10 minutos, 15 minutos máximo, se descarga automáticamente en el equipo de CIPAS. Todos tienen acceso ahí con su correo institucional. Descargan Teams, ya les había explicado antes, ingresan a publicaciones y ahí aparece una carpeta de grabaciones y están todas las grabaciones. De todas maneras, yo mañana les voy a compartir esta grabación porque yo la descargo y la subo a YouTube. También lo hago por facilidad y porque en Teams duran nomás a veces un mes o 20 días, un mes duran las grabaciones y después las borran. Entonces, para el repaso, ustedes van a necesitar de pronto revisar todas las grabaciones y web para la evaluación final. Entonces, por eso también lo subo a YouTube. Entonces, Jefferson, mañana les comparto a través del foro de la tarea 5 esta grabación. Para que estén pendientes y le comenten a sus compañeros, porque veo que hay más de un despistado. Hasta ahora me está preguntando qué hay que hacer para el componente práctico, cuando yo he venido hablando de este tema desde el principio. Bueno, muchachos, les agradezco muchísimo la asistencia, les deseo una feliz noche. Pilas con eso, si hay preguntas, por favor, con gusto me preguntan. No si está bien o está mal, sino si hay inquietudes, que no hayan entendido algún tema o algún simulador. Un Listo, abrazo para profe, muchas todos. gracias. Feliz Bueno, noche. con gusto. Feliz noche para todos. Un abracito. Gracias.